Muy buen día para todos. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes el resultado de mi proyecto de aula. Este proyecto de aula fue realizado en la institución educativa municipal Juan 23 del municipio de Facatativá, Cundinamarca, en donde estoy desempeñándome como docente de matemáticas. Mi nombre es Alexander Guzmán y quiero contarles, de profesión soy ingeniero ambiental y he trabajado ya cerca de 10 años en la parte de educación en las diferentes modalidades de formación educativa. Mas, sin embargo, esta ha sido una de las oportunidades más valiosas con relación al aprendizaje de la pedagogía y esto pues es presentado a la Universidad Unimonserrate. Entonces, sin más preámbulo, quiero primero empezar compartiéndoles el perfil de lo que es la institución educativa en la que me desempeño, que es la institución Juan 23. Está ubicada en el municipio de Facatativá, en zona rural. Esta institución cuenta con cerca de 1.164 estudiantes, quienes acompañamos. Somos cerca de 64 maestros, distribuidos en cuatro sedes, también ubicadas en zona veredal. Este colegio tiene enfoque agropecuario, entonces allí ellos pues tienen su técnica con relación a la parte agrícola y la parte pecuaria. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero ya empezar y contarles sobre el desarrollo de mi proyecto de aula. Como acabo de mencionarlo, me desempeño en la parte de matemáticas, soy profesor de grado sexto, grado octavo, grado noveno y grado décimo, en donde acompaño las asignaturas de geometría, de álgebra y de trigonometría. Entonces, en este proyecto de aula quise abordar los cuatro niveles en los que estoy, con las asignaturas en las que acompaño en cada uno de ellos, haciendo tres actividades que más adelante les contaré y con el ánimo de también poderles traer mucho de lo que se desarrolla en la institución bajo la modalidad de la matemática en la que pues fui asignado y en la que desarrollo con la oportunidad. Bueno, quiero empezar con la reflexión del planteamiento del problema y con la ideación de este proyecto de aula. Y es un poco contarles que la primera pregunta que me hice al llegar a la institución fue cómo derribo ese paradigma de los estudiantes de tenerle miedo, de tenerle de pronto apatía a la matemática, entendiéndola a ellos como un terror, como algo aislado a su vida, que quizás de pronto no lo llevan continuamente o diariamente adherido a su vida, ¿sí? Como en ese pensamiento, sino que al contrario es aislado. Entonces, de esto surge esta pregunta de investigación o esta pregunta de reflexión al proyecto de aula que quisiera compartirla con ustedes, que es cómo puede la implementación de un proyecto de aula orientado en la institución en mención, utilizando una metodología pedagógica experiencial, que fue aquí donde, como les digo, quisiera derribar ese paradigma en los estudiantes a través de que lleven la matemática en su cotidianidad al 100%, que no debe ser algo aislado, para que puedan desarrollar en transversal sus ejercicios matemáticos, la solución de problemas a través de la matemática misma, de la geometría, de la estadística, de la trigonometría y demás. Entonces aquí contribuyendo al desarrollo de habilidades, de capacidades matemáticas, geométricas en los estudiantes de los diferentes grados que les acabo de mencionar. Para esto, pues me he trazado los siguientes objetivos del cual quisiera precisar en el objetivo general, donde hablo sobre el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes mediante este proyecto, ¿sí? De la institución Juan 23 para los grados sexto, noveno y décimo, con el fin de integrar el aprendizaje activo y contextualizado, del cual habla la metodología experiencial, que promueva esa aplicación de conceptos matemáticos en sus situaciones reales, en su entorno agropecuario, en su entorno institucional. Y de estos objetivos específicos que se derivan, pues es el diseño e implementación de estas experiencias, de todo lo que ahorita van a evidenciar ustedes de las demostraciones de los teoremas y de las aplicaciones de los modelos matemáticos, la integración de ese aprendizaje activo, contextualizado a través de esas actividades que desarrollan, de los cuestionamientos, del compartir,
en intercambiar ese aprendizaje significativo y experiencial que tienen los estudiantes con el otro, ¿cierto? Y analizar ese progreso de el desarrollo del proceso mismo matemático a lo largo del proyecto y la recopilación de todas las reflexiones, ideas, actividades prácticas y demás que tienen los estudiantes a lo largo de esa implementación. Entonces aquí quisiera detenerme un poco para hablarles sobre los referentes que consideré para la ideación y el desarrollo del proyecto. Inicialmente consideré a Marta Nussbaum, quien hace una reflexión frente al desarrollo humano, la teoría que habla Amartya Sen sobre la teoría del desarrollo humano. Específicamente en una de sus obras o de sus creaciones, el que habla sobre la creación de capacidades humanas. Entonces, Marta Nussbaum hace unas reflexiones sobre que el entorno crea una capacidad humana en un individuo específico. Entonces, es aquí donde estas reflexiones me llevaron a pensar el rol de docente en pensar, en reflexionar cuáles son esas capacidades que quisiera crear en mis estudiantes. Sin duda, capacidades matemáticas, pero antes que todo eso, de sus capacidades humanas que los lleven a tener una vida y un desarrollo digno. Entonces, en este fin, Marta nos va a hacer una reflexión de 10 capacidades humanas que en el trabajo de investigación ustedes los pueden precisar un poco más, pero para aquí, en este proyecto, quise traer algunas como por ejemplo la capacidad de vida que habla de esa experiencia y el desarrollo digno del ser humano, o sea, aprender con dignidad, enseñar con dignidad, compartir con dignidad, la parte de emociones, del desarrollo de esas capacidades de emociones. Y aquí pues es muy interesante pues las reflexiones que me he llevado y es ahora cómo muevo a mis estudiantes para el aprendizaje de la matemática, es a través de sus emociones, de tener una emoción positiva a una emoción negativa, que es ese paradigma que quiero romper. El control, otra capacidad de la que habla Marta, ¿no? Es el control del entorno mismo, cómo los estudiantes, a través de este aprendizaje experiencial que habla David Club, del cual les voy a hablar ahorita, pues entienden el entorno, se hacen partícipe de ellos y hacen que pues las cosas funcionen y fluyan un poco más desde su aprendizaje matemático hacia su interior. Y el último, pues que es como el más considerado la capacidad, es la razón. Entonces, en la razón, Marta nos va a hablar sobre esa capacidad del raciocinio, del empleo de esas capacidades cognitivas a las que sin duda la matemática podría tener un campo muy amplio en este proyecto de Aura para la capacidad humana que quiero desarrollar en los estudiantes. Bajo este anterior contexto de Marta Nussbaum, entonces hice la reflexión de David Club, ¿cierto? Bajo su metodología o la metodología de la que él habla y de la que habla pues con gran precisión del aprendizaje experiencial. Entonces él habla de cómo llevar ese aprendizaje significativo desde la práctica, desde la aplicación, desde el aprendizaje activo, contextualizado, desde esa interacción con el entorno y pues el desarrollo mismo de esas habilidades para que sean em, un poco más para los estudiantes, un poco más de autonomía, de precisión, pero más propias, ¿no? Entonces, el aprendizaje experiencial lo van a ver ustedes más que desarrollado en los siguientes apartados de los que les quiero compartir. Entonces, ahora bien, para el desarrollo de este proyecto de aula se consideraron tres actividades en específico. La primera actividad es la demostración del teorema de Tales para grado noveno, donde en esta actividad, pues se consideró el objetivo de aplicar y demostrar el teorema de Tales a través de esa experienciación. Entonces existen estas 6 etapas que también las tendrán las otras actividades con relación a la preparación para las tres, que fue ese ejercicio de magistral de enseñarles, de explicarles cada uno de los teoremas, de los modelos y demás de forma magistral. La etapa número 2, que fue la selección de sitios. Entonces, para la demostración del teorema de Tales fue identificar cómo eso que pudimos apreciar desde el teorema lo podemos apreciar en el campo abierto, identificando lugares como la cancha, árboles, muros y demás, poder medir alturas, proyecciones y demás, ángulos, etcétera. Esa etapa de programación, qué es cuánto, qué tiempo, la delimitación de las entregas y demás.
el diseño del espacio. Entonces es considerar qué elementos van a tener, qué recursos y demás. Ese establecimiento de rondas, cuántas personas, cómo los organicé, cuántos eran necesarios. En el caso, pues ustedes ahorita van a ver, se necesita un observador, el que está tomando los datos, el que está haciendo partícipe del ejercicio, en fin. Y la recopilación de ideas y materiales, que es, pues, sin duda, lo que ellos necesitan y cómo lo van a difundir y demás. Para el análisis de esta actividad, ustedes pueden ver en las imágenes, tres imágenes, y pueden apreciar cómo los estudiantes recurren al espacio, al entorno, pero a través de elementos no parametrizados, o sea, una regla o una cinta métrica. Están midiendo con sus brazos, con palos de escoba, con los pies acostados. Miran cómo desde el suelo miran la percepción del ángulo que pase por el cenit de la persona para que puedan proyectar de manera adecuada, próxima, lo más próxima posible, para hacer la proyección de la medición del árbol que ustedes ven en la medida número 3, en la uno, igual como el estudiante con sus brazos, pues hace esa proyección de altura y demás de lo que necesita. Entonces, con esto ustedes se pueden dar cuenta que recurrieron a otros elementos que deben estandarizar después para su informe y para la difusión de la contextualización de los resultados. Es aquí donde ellos también hacen una serie de reflexiones muy interesantes al ver de pronto que sin duda no vamos a tener respuestas exactas, pero sí vamos a tener respuestas próximas al compartir los resultados con los demás compañeros. Ahora bien, en la actividad número 2, ustedes pueden apreciar que trabajamos la resolución de triángulos rectángulos en la asignatura de trigonometría para grado décimo. Entonces fue desarrollar esa identificación, ese teorema de Pitágoras de ángulos, solución de triángulos rectángulos, ángulos internos y demás, pero llevándolos a identificarlos en su entorno, en los lugares de ver cuáles son los atributos especiales de figuras geométricas específicas como triángulos que deben cumplir unas características especiales. Tenemos las mismas etapas que las podemos profundizar en el documento, pero sobre todo poder ver la oportunidad ya un poco más avanzada de la rigurosidad de lo que tienen estos estudiantes. Como lo ven en la imagen, ustedes pueden apreciar cómo estos estudiantes identificaron estos triángulos, los midieron, también utilizaron de pronto elementos no convencionales. Aquí pues ustedes los pueden apreciar. Aquí sí ya existe la regla, la cinta métrica y demás, pero también en otros ejercicios los estudiantes recurrieron también a parametrizar un elemento como unidad de medida para medir, ¿sí? Como elemento de medida para medir y luego pues hacer las razones de cambio y demás. Entonces, un poco aquí ustedes ven también los informes que presentan digitalmente los estudiantes y la difusión misma en la que se basaron y en la que hacen. La actividad número 3 fue para grado sexto. Es una actividad en el reconocimiento, identificación de áreas, perímetros, figuras geométricas y demás. Y aquí quiero reflexionar un poco y es también los desafíos que como maestro me enfrenté y es la oportunidad de hacer esos ajustes razonables para los estudiantes de alguna dificultad cognitiva. Este aprendizaje experiencial me lo permitió, esta creación de capacidades a través de este aprendizaje experiencial me lo permitió sin duda, porque vemos en los estudiantes que tienen esta dificultad, que no tienen de pronto la misma habilidad, de pronto escrita, de representación gráfica, qué sé yo. Entonces, la experienciación que tuvieron, la inmersión en el entorno, de ver las figuras geométricas, de hacer el ejercicio de las rondas, como lo van a ver ahora a continuación, les permitió a ellos tener quizás una capacidad diferente en ver y percibir la matemática misma. Entonces aquí ustedes lo perciben o lo ven en las imágenes, cómo hicimos algunas figuras geométricas a través de eh, contenernos en nuestros brazos y de las medidas máximas que podíamos tener. Y resultaron preguntas como, bueno, si este será el mismo perímetro para el triángulo, el cuadrado y el círculo al hacer, tener los mismos estudiantes y demás. Reflexiones como en la segunda imagen, todo lo que es circular que tiene de pronto un centro, podemos medirlo a partir eh, del radio o el diámetro, como lo ven en la imagen número 4, hacer medidas con elementos como lo ven ahí con cordones e identificar figuras geométricas como triángulos, rectángulos y con otros atributos
diferentes y poder percibir estas figuras geométricas. Entonces, estas fueron las actividades que se hicieron también con pasos, midiendo la cancha con pasos y demás, y también ellos estandarizando de centímetro a centímetro cuántos centímetros tenía su calzado y poder estandarizar el perímetro de una figura geométrica, hacer la comparación con sus compañeros y tener resultados aproximados. Entonces, todo esto de este aprendizaje experiencial pues fue muy enriquecedor para ellos. Y ya la definición de estas categorías, de lo que ustedes acaban de percibir y de ver, pues fueron cuatro categorías que consideré que fue la medición, que contemplaba la longitud del área, que lo perciben ustedes en lo que pudieron aplicar los estudiantes, las unidades de medida que todos tuvieron y recurrieron a diferentes elementos para llegar a las mismas unidades que eran centímetros o metros, las magnitudes de esa oportunidad de reflexionar la diferencia entre perímetro, área, superficies y demás, y la razón, ¿sí? Que habla sobre esas formas de cambio de unidades de medida de las que les acabé de mencionar sobre los elementos y los artefactos que consideraron. Finalmente, ya para concluir, se evidenció que el aprendizaje experiencial sí genera esa creación de capacidades humanas en los diferentes niveles personales en los que se encuentra el estudiante y también cognitivos, ¿no? Sí fue efectivo. La aplicación misma, la demostración de no ver la matemática aislada, sino más bien una matemática más inmersiva en el 100%, permitió también la filialidad en los estudiantes al tener y considerar la matemática como algo chévere, algo interesante, algo que sucede continuamente y pues sin duda desafiarnos constantemente a poder medir lo que sea, a poder aplicarlo, a poder entender que tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces eso fue bastante significativo tanto para ellos como para mí. Y finalmente, las recomendaciones a las que llegué a este proyecto de aula, sin duda, es seguir promoviéndolo, dado que generó la promoción del trabajo en equipo. Sabemos y reconocemos que nuestros estudiantes tienen algunas dificultades convivenciales, de comunicación e interacción, y este proyecto les permitió, sin duda, la reflexión, la autoconsideración, compartir esas ideas, socializarlas, demostrarlas, poderlas comunicar. Fue fantástico, entonces seguir promoviendo el trabajo en equipo a través de este proyecto. Si bien la institución es una institución aislada de señal, por supuesto, en zona rural, pues es tratar de vincular la tecnología a este tipo de proyectos para que quizás con aplicaciones offline y demás, entonces seguir explorando en ello para poder llevar un poco más la interacción tecnológica de vanguardia a los estudiantes y transversalizar el proyecto a diferentes áreas. Si bien el entorno agropecuario puede ser una de esa transversalización, pero también sin duda puede atravesar todas las áreas del conocimiento a los que nuestros estudiantes están pues trabajando continuamente. Entonces, estas son algunas de las referencias que se encuentran en nuestro documento para que puedan ustedes ahondar en ella y pues sin duda agradecerle a ustedes, queridos compañeros, profesores, a la Fundación Universitaria por esta oportunidad en el aprendizaje pedagógico, a nosotros los no licenciados que agregamos esta oportunidad a nuestra carrera profesional. Muchas gracias.